Canelli. Por la Canelli. La Canelli. La laca. ¡Ay, la Canelli! Hola queridas amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Ay la Canelli. Yo soy la Canelli, vuestra podcaster travesti de confianza, como ya sabéis, y me habréis visto seguramente muchos de vosotros el lunes pasado en el programa El Cazador. Sí, era yo, confirmo que era yo, soy yo la persona que además llegó a la final y se llevó los euritos fresquitos, y muchas gracias a todos por las enhorabuenas que me habéis dado, por todas vuestras buenas palabras. Un besito a Gary Halliwell, que nos hizo, bueno, que me hizo a mí vencedor al final por esa preguntilla. Y nada más, así que ya en este capítulo no os voy a pedir propinas porque me da un poco de apuro, pero si queréis podéis pasaros por el coffee, ya sabéis, y dejar alguna. Bueno, no suele pasar mucho en la Canelli porque yo soy muy lista, vosotras lo sabéis, y controlo muchos temas, pero sí que hay un tema que a mí se me suele escapar un poco. Ya sabéis que yo no soy un gran lector de cómics, pero bueno, hoy voy a contar con una persona experta en esta materia, así que el experto hoy no voy a ser yo, el experto hoy va a ser el invitado, que no es otro que Juan Luis Lorisassi, experto en cómics. Bienvenido. Bueno, experto, muchas gracias por invitarme al podcast. Tenía muchísimas ganas. Sí. Bueno, estaba comentando pues eso, que yo realmente no controlo mucho. De hecho, el evento casi ¿no? de la temporada ahora mismo ha sido WandaVision, y para mí era casi... ¡Qué locura! Ha sido locura, pero para mí era casi religioso ver WandaVision el episodio e ir directamente corriendo a los DMs, ya que tú me mandaras pues un poco el resumen, ¿no? De todo lo que había pasado y todo lo que implicaba para el universo cinematográfico de Marvel, lo que había pasado en WandaVision. Las referencias. Exacto, referencias y de todo. ¿Tú cómo lo has vivido? Pues yo, la verdad es que no me lo esperaba. Yo estaba muy living con esta serie, mucho más que la mayoría de la gente, porque son personajes que siempre me han encantado, tanto Bruja Escarlata como Visión y su romance imposible, y tenía muchísimas ganas. Y ha sido una gran sorpresa que todo el mundo estaba como loco. Todas las semanas las redes ardían con lo que pasaba en WandaVision. Y de hecho yo lo pensaba ayer, que flipante es que una cosa que yo no sé, en los 80, cuando era un pequeñajo, decía, pero esto que me encanta, lo conozco yo y nadie más, ¿sabes? Y de repente ahora es trending topic. Ahora es mainstream, ¿no? De repente. Exacto. Que antes se hablaba de pues, los frikis, ¿no? Y tenías esa imagen del niño en su casa leyendo cómics todo el rato, y ahora es como lo más normal. Ahora lo friki es hacer otras cosas, ¿no? Otras... Sí. a saber el qué. Pero muy guay, me encanta WandaVision y los personajes que han mostrado. Ha estado muy bien la serie. Los fans de Ayla Canelli ya sabréis, os recordaréis que hay un episodio, el episodio número 2, además, de los primeros, que hice junto a Julián Almazán, que hablábamos ya de lo que era un poco el universo cinematográfico de Marvel. Hablábamos pues de las películas, que hasta ese momento justo había terminado Endgame, había sido la última que se había estrenado. Fue hace ya casi 2 años el estreno de este podcast. Y hablábamos un poco, vaticinábamos, imaginábamos, sobre todo Julián, ya os digo, que yo no tenía mucha idea, cómo podría ser la fase 4 de Marvel. Bueno, 2 años después, aquí estamos con WandaVision. Supongo que sí, que la respuesta va a ser afirmativa, pero ¿tú crees que WandaVision es ya el tablero, la presentación de las cartas que van a figurar para la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel? Sí. Al final lo que busca Marvel es meter un poco la zarpa en las series de televisión, en los streaming, y lo que apuesta es por series de televisión cortas, pero con mucho dinero dentro, con los actores de las películas, y que realmente sean sagas que van de las series a las películas. Es decir, no hay diferencia, ¿no? No es como antes, que parecía que las series de agentes de S.H.I.E.L.D. o cosas así eran como productos menores.
Ahora no, ahora son elementos narrativos que forman parte de la historia. De hecho, WandaVision es la primera parte de una pseudo-trilogía que continúa con Spider-Man 3 y que termina en Doctor Extraño 2, que es una especie de mini saga. Que se supone que nos van a presentar el multiverso, porque creo recordar que tanto Spider-Man como Doctor Extraño ya incluyen un poco esa temática, ¿no? De los multiversos. Pues eso dicen, pero tampoco sé hasta qué punto están un poco troleándonos en Marvel, porque ya han hecho bastante con WandaVision que nos han un poco troleado a los fans. Cuéntalo, Y cuéntalo. claro, porque ha habido un troleo máximo que es cuando en el episodio número 5, creo que es, aparece Pietro. ¿Y quién Sí. es Pietro? ¿Qué actor interpreta a Pietro? Pues es Evan Peters, que es el Mercurio de la saga de X-Men. Exacto. Entonces, claro, es una locura porque dices, ostras, ya tenemos el multiverso aquí. Ya te acordarás cuando estuvimos hablando por los DMs, que era como, yo me volví loco, en plan, ya está, los X-Men están aquí, bueno, yo y todo internet. Pero al final nada, fue una troleada máxima porque era un personaje más, no hicieron. Exacto. Voy a ser un poco yo la voz de los oyentes que no tienen ni idea como yo de los cómics y tal, ¿no? Recapitulemos un poco historia de los derechos en el cine. En los 90 Marvel casi entra en la bancarrota, estuvo a punto de cerrar. Vale, hicieron unas malas prácticas comerciales, los cómics eran bastante malos y hubo una burbuja especulativa muy fuerte en los cómics y Marvel estuvo a punto de quebrar. Y una forma de sanear era vender los derechos. Pero claro, vendieron los derechos a muchas productoras, claro. Entonces vendieron X-Men, Daredevil, Cuatro Fantásticos, etcétera, a la Fox, Hulk a Universal, Sony y otras propiedades perdona, Spider-Man y otras propiedades a Sony. Exacto. Y bueno, y Capitán América y Iron Man a otras también. Vale, llegamos a los 2000, que es un poco cuando empieza ya el boom de las películas, sobre todo de X-Men, que son las primeras, Spider-Man de Raimi también. Y a finales de los 2000 es cuando se crea de alguna forma el Marvel Cinematic Studios, ¿no? Exacto. Y es cuando empieza, como si dijéramos, este emporio, ¿no? Este casi conquista de lo que sería todos los superhéroes de Marvel. Pero claro, hasta hace nada no han podido recopilar todos esos derechos que en su momento habían vendido, ¿no? Claro, a ver, aquí tiene mucho que decir Disney. Es decir, empieza Marvel como una productora independiente haciendo Iron Man, Capitán América y Thor, que era un poco, a ver, no tenemos a los X-Men, no tenemos a Spider-Man, no tenemos a Hulk, ¿qué tenemos? Y pues tenemos a Iron Man, que no lo quiere nadie, a Capitán América, que tampoco. Bueno, venga, vamos a hacer película. Pero eso tiene éxito, funciona. ¿Y qué hace Disney? Compra Marvel, tal cual. Uh-huh. ¿Qué es lo siguiente? Que las películas de los mutantes, las de Fox, son personajes muy jugosos y claro, los derechos los tenía Fox. Es que además estos personajes no son como, no sé, como un Daredevil o como un Cuatro Fantásticos, que no puedes salirte mucho más de esas películas. Es que los mutantes puedes hacer un universo tan grande como el de Marvel, como el de los Vengadores que tenemos ahora. Sí. Entonces, ¿qué hizo Disney? Pues sacó el talonario y compró Fox. Entonces nos encontramos con que ahora mismo Marvel y Fox, bueno, ahora mismo en ese momento, pertenecían a la misma casa, ¿no? Entonces, todo lo que estamos contando para llegar al troleo máximo de WandaVision es que, de alguna forma, ya podemos, o sea, ya se pueden usar, como si dijéramos, los mutantes, los derechos de los mutantes, porque, de hecho, Marvel tenía como prohibido utilizar la palabra mutantes en sus películas. Exacto, solo lo podían usar la gente de Fox. A ver, ya hubo un troleo entre Fox y Marvel cuando Fox era todavía Fox independiente. Y es que en Vengadores Era de Ultron aparece Mercurio. Claro. Y porque, claro, son personajes que son mutantes y son Vengadores. Por tanto, eran derechos compartidos. Tanto la Bruja Escarlata como Mercurio tenían como una especie de estado especial. Eran a la vez Vengadores y a la vez mutantes. Pertenecían a las dos colecciones, como si dijéramos. Exacto. Entonces, jurídicamente ambos podían usarse. Entonces, Fox se enteró de esto y lo que hizo fue meter al personaje de Mercurio dentro de la película de Días del Futuro Pasado, que no lo pensaban usar,
pero de alguna forma, bueno, pues si tú sacas a Mercurio, lo voy a sacar yo también, que también puedo. Por eso tuvimos en el mismo año 2 Mercurios distintos. Tenemos a Evan Peters por un lado en Fox, haciendo en Días de Futuro Pasado, y tenemos a Aaron Taylor Johnson en la Era de Ultron, haciendo de hermano precisamente de la Wanda que nosotros conocemos hoy en día. Que muere. Claro. Entonces, al matarlo ahí, de alguna forma no están llegando como a un acuerdo de yo uso a uno, tú usas a otra. Yo creo que hubo un tipo de acuerdo detrás, porque hay ciertas escenas en Días del Futuro Pasado en la que aparece una niña pequeñita pelirroja, hermana de Pietro, Ajá. ¿vale? Que da a entender que pudiera ser una Wanda. Entonces yo creo que dijeron, mira, vamos a arreglarnos, tú te quedas con Bruja Escarlata, yo me quedo con Mercurio. Y así fue hasta que llegó WandaVision y claro, los rumores sobre cómo van a introducir a los mutantes en Marvel llevan estando desde que se anunció la compra. Y de momento no han dicho nada, no han dicho ningún tipo de noticia ni cosa oficial. Son todos rumores, pero siempre estamos los fans y la blogosfera y Twitter intentando encontrar pues, esos pequeños detalles o noticias que den a entender que vuelven los mutantes a Marvel. A Marvel cinematográfica, claro. Vamos, o sea que realmente era una oportunidad de oro para crear ya directamente esta conexión con los mutantes, con el multiverso, y decir de alguna forma que este Pietro era el Pietro real, pero del multiverso de Fox. Y todo esto se ha quedado en nada porque ha sido simplemente una troleada máxima de parte de los creadores de WandaVision. Exacto. Claro, lo que nosotros nos rayábamos era eso, oye, y si tal vez al meter a Pietro aquí, de alguna forma, todos los mutantes que hemos visto en las películas viven en otro universo paralelo y están de alguna forma validándolo, pero no fue así. Ha sido una troleada máxima y, a ver, también te digo, nadie dio a entender nada, o sea, quiero decir, WandaVision ha ido de lo que ha ido. Todas las rayadas que nos hemos hecho las hemos hecho los fans. Bueno, pero también te digo que al usar a Evan Peters estás haciendo un poco una declaración de intenciones también, que al final estás jugando con esas expectativas que se crean. Sí. O sea, porque yo entiendo que sí, a ver, que pueden hacerlo lo que les dé la gana, pero están creando unas expectativas, luego no te puedes quejar, luego no te quejes de que los fans han pensado que menudo troleo, vaya chorrada, tal. A mí la verdad es que me parece una oportunidad bastante jugosa echada a perder, la verdad. Porque con un pequeñito detalle te quitas de mareos de mil cosas, de simplemente diciendo, pues mira, sí, son de otro, ¿sabes? Son de otro multiverso paralelo. No sé. Son muy listos y algo harán. También te digo que después del bodrio que ha sido X-Men Fénix Oscura, yo creo que quieren dejar un poco descansar y que la gente se olvide de lo que ha ocurrido en Fox. Y algo harán. Yo estoy convencido que cuando lo harán bien. Bueno, esperemos que sí. Nos hemos liado un poquito ya con todo este rollo de los multiversos y tal, pero para esto no es para lo que te he convocado a Laila Canelli. Y es que ya en el momento de hablar con Julián comentamos muy brevemente la representación LGTBIQ+, en cómics, que era bastante escasa, pero una cosa que me hizo especial ilusión de WandaVision fue conocer a los hijos de Wanda, a Billy y a Tommy. Y bueno, cuéntanos un poquito más de esto. Claro, es que en los cómics, Tommy, el hijo de la Bruja Escarlata, cuando es adolescente bueno, no exactamente cuando es adolescente, es un poco más complicado que todo esto, pero para entendernos, cuando es adolescente se convierte en Wiccan, que es un personaje que a la postre es una de las primeras parejas gay de Marvel. Su pareja es Hulking, que es el hijo del Capitán Marvel y de una princesa Skrull. Y juntos son una pareja súper encantadora que se acaban de casar ahora mismo en Marvel. Y claro, es de alguna forma la entrada a que esta pareja aparezca en el MCU. Y la entrada de un grupo muy chulo que son los Jóvenes Vengadores, que luego ya hablaremos, que tiene una alta representación de todo lo Queer. LGTB o queer, exacto. Claro, o sea, también es la carta de presentación un poco de la entrada de personajes queer LGTB en el Marvel, en el MCU, como si dijéramos. Porque recordemos que hasta ahora el único personaje abiertamente homosexual ha sido el que hacía Joe Russo en Endgame, que era un humano,
que estaba en una especie de reunión de Sí. ayuda, de autoayuda, porque había perdido en el chasquido de Thanos a su novio. Es la única representación LGTB que hemos tenido abiertamente, porque luego también se dijo que Valkyria de Thor era bisexual, pero en ningún momento es de estas cosas como que sí, lo es, pero nunca se llega a ver. También hubo un poco de bromance entre Capitán América y el Soldado de Invierno, que yo eso no sé si hay algo ahí o es que yo estoy loca. Contéstame, por favor. A ver, esos son sueños nuestros, porque ojalá, pero yo no lo veo. Pero Bueno. ojalá, ¿eh? El culo de América, maravilloso. Pero tú crees que entonces... ya te voy a... Estos son todo conjeturas nuestras, pero ¿tú crees que realmente van a tirar por ahí, por el camino de los jóvenes vengadores y vamos a tener por fin superhéroes LGTB en general, queer, en pantalla grande? Mira, aparte de Tommy, que Tommy sería un poco, Wiccan sería el mayor referente que tenemos ahora mismo porque es de los más conocidos, ya se sabe que el primer personaje superheroico gay que va a aparecer en el UCM, porque recordemos que al final, de momento el hijo de la Bruja Escarlata es un niño, todavía Sí. ¿sabes? Va a aparecer en Los Eternos. En Los Eternos uno de los personajes es gay. Los Eternos es una película que se estrena este año, a finales de año, porque con esto de la pandemia se ha retrasado un año entero. Y es el primer personaje que va a ser gay. Lo que no se sabe es quién va a ser de ellos. ¿En los personajes del cómic ya hay alguno que sea gay? Pues mira, esto es una cosa que a día de hoy, afortunadamente, empieza a haber. De hecho, ayer anunciaron que va a haber, y eso es una cosa que nunca ha habido, dos especiales, uno en Marvel y otro en DC, con motivo del Pride de junio, porque los cómics en Estados Unidos se anuncian en como 3 o 4 meses antes, con lo cual ahora anuncian los de junio. En plan avance. Y aparece, hay uno que se llama Marvel Pride y uno que se llama DC Pride, donde van a ser aventuras, cada uno con sus personajes, de diferentes personajes queer. Portadas alternativas con personajes blandiendo la bandera, etcétera. O sea, ya parece que sí que se lo están tomando en serio. Pero esto nunca ha sido así, ¿eh? No siempre ha sido así. Estos son los últimos, no sé, 15 años a lo sumo. Porque antes estaba un poquito todo más oculto, ¿no? A ver, es que en los cómics tenían un tema y era el Comics Code, ¿vale? Era una especie de autocensura que se aplicaba en ellos y estuvo vigente pues cerca de 50 años. En los años 30 más o menos, cuando salió Batman y Superman y Wonder Woman y todo, y bueno, Capitán América, antes de la Segunda Guerra Mundial, Sí. los cómics encantaban a los chavales. En aquella época no había televisión y eran el producto de uso. Y gustaba muchísimo, fueron un éxito brutal. Pero, pues ya sabes cómo son ciertos estamentos de la sociedad. Hubo un señor que se llamaba Frederick Werthmann que escribió un libro que se llamaba La seducción del inocente, donde de alguna forma, ¿cómo te diría? Relacionaba los cómics de superhéroes con la violencia y implicaba que, por ejemplo, Batman y Robin, que eran un señor viviendo con un chico soltero, todos con un mayordomo juntos en una casa, solos, pues, ¿qué pasaba ahí, no? Ahí podía haber cierto componente homosexual. También decía que Wonder Woman es una chica que vive con todo Amazonas, solas, en una isla paraíso, pues también Wonder Woman era un claro símbolo de lesbianismo. Y esto fue pues lo típico, que de repente hubo una presión social sobre los cómics brutal y la forma que tuvieron de atajarlo es crear un organismo interno, el Comics Code, que de alguna forma regulaba los cómics para que pudieran ser vendidos en las grandes superficies. Claro, me estás comentando esto del Comics Code y me estás recordando un poco a lo que pasó también en Hollywood, ¿no? Con el código Hays, que también además empezó a finales de los años 30. O sea que era un poco la época en sí, ¿no? De represión también y de ojo, cuidado, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que me da la impresión de que el código Hays terminó bastante antes. Sobre los 60, 70 terminó. Claro, aquí lo tenemos hasta los años 2000, aunque hubo una relajación, pero realmente para que un cómic pudiera ser considerado todos los públicos, que al final es un producto para adolescentes y gente joven o niños, pues tenía que pasar ese Comics Code. Y hasta los años 80 no hubo ningún tipo de
de signos de homosexualidad en los cómics visibles. Vale. Estamos hablando entonces claro, del cómic mainstream, como si dijéramos. Supongo que en el underground sí que había un poquito más de permisividad y bueno, daría para otro podcast incluso, así que si quieres Claro. vamos a centrarnos sobre todo ahora en Marvel, DC, en lo mainstream Hmm. y ya pues te volveremos a llamar para que nos sigas Perfecto. contando, pero Sí, bueno. porque los independientes evidentemente eran, pues eso, como eran para adultos, ahí entraban, pero claro, se venderían en sex shops o lugares que no podían acceder los chavales. Claro. Entonces, decías que en los 70 se empieza a relajar un poquito el tema del Comics Code. Sí, para empezar, es que date cuenta que el Comics Code no permitía ni usar la palabra vampiro. O sea, no podías meter vampiros en tus cómics, ni zombies, ni cosas así. Tenían que, de hecho, hay un personaje que se llama Morbius, que van a estar en Sí. una película este año, que trabaja Jared Leto, que es un personaje que básicamente es un vampiro, pero que la gracia que tiene es que como está vivo y se convirtió en vampiro por una transfusión de sangre, pues no es un vampiro per se. Es apariencia de vampiro, Ah, poderes de vampiro, pero no es un vampiro. Entonces, ¿por qué aparece este personaje? Pues porque es una forma de meter un vampiro sin que sea un vampiro. madre mía. Pero sí, es que es muy loco. Los años de los 70 son muy locos. Pero sí, en los 80 empieza a haber cierta permisividad. Se pueden empezar a hacer ciertas cosas, pero siempre bastante de forma soterrada. ¿Y que de alguna forma si aparecía algo fuera un villano o algo así? ¿O eso no es tan heavy como en...? ¿A qué te refieres? Hmm. Porque en el código Hays, por ejemplo, con el código Hays, por ejemplo, era eso. Si aparecía pues un homosexual, tenía que quedar claro que era un villano y que recibía su Sí. castigo al final. Sí, esto aquí pasaba parecido. En los cómics, por ejemplo, de terror, tenía que quedar claro que el mal siempre tenía que ser castigado. No podía haber una finalización en que el mal o el villano saliera indemne. Tenía que haber una clara... sí, el bien tiene que triunfar sobre el mal. Siempre tenía que Sobre el quedar muy mal. claro. Mi referencia ya lo he comentado, yo creo que son un poco los X-Men. Y yo, fíjate que viendo las películas de los 2000 siempre he tenido esa especie de feeling, ¿no? De sensación de que al fin y al cabo era un poco también ser mutante, ese momento de confesión con sus padres, que recuerdo que creo que era Iceman, ¿podía ser? Hombre de hielo, sí. Hombre de Hielo que tenía en la película me parecía un poco general, ¿no? Para esa especie de espejo con los homosexuales, ¿no? No sé si eso en los cómics también se ha leído así, ¿no? Desde que Bueno, es aparecieron. que si abrimos el melón de los X-Men, abrimos un melón importante, porque para empezar, para mí son todo. O sea, los X-Men son mi grupo favorito, sobre todo Ajá. la época de Chris Claremont, que es la época que los hizo famosos. Empezó en las finales de los 70 y duró hasta principios de los 90. Y efectivamente hay una clara alegoría a los homosexuales. En general, pueden ser una metáfora de todo tipo de minorías, los X-Men. Al Ujú. final Sí. no dejan de ser un grupo de personas que son odiadas y temidas por los humanos. Entonces, tanto etnias como religiones, como todo tipo de minoría, se puede ver reflejado en los X-Men. Pero ¿qué pasa? Es que hay una serie de particularidades que es blanco y en botella. O sea, los mutantes, ¿cuándo se enteran de que son mutantes? En la adolescencia. Sí. Algunos pueden pasar desapercibidos, otros no. Aquí vería yo una clara la plumofobia de alguna forma. Exacto, sí, sí, sí. Entraría algunos que no tienen ningún problema en pasar desapercibidos y otros que Rondador Nocturno, por ejemplo, no puede pasar por humano. Y se tienen que juntar entre sí de alguna forma. Sus familias los suelen rechazar y tienen que hacerse sus propios en grupos de Su mutantes. propia familia elegida. Exacto. Entonces, por ejemplo, para mí como chaval era como, yo lo veía clarísimo y era un refugio para mí, fue un refugio y para muchísima gente. No te puedes imaginar la cantidad de gente LGTB que ven los mutantes, vio un refugio de alguna forma, una forma de reflejar lo que estaba pasando y de sentirse de alguna forma integrados en ese mundo del cómic. Y efectivamente, la salida del armario de Iceman en X-Men 2 es como una salida del armario con tus padres. O sea, de hecho, hay un momento que dice la madre, ¿y no puedes ser, has intentado no ser mutante? Que es como, Ya. sí. Qué fuerte, es verdad. Entonces, más o menos me estabas comentando, los 80, 90 tenemos ya la aparición de la etapa más famosa de los X-Men.
Sí. Pero ¿hay algún X-Men en ese momento que sea LGTB? A ver, como te digo, en los 80 todavía no se podía salir Ujú. mucho del armario. Pero hay varias relaciones que sí que, vamos, que eran blancas y en botella. Por ejemplo, Mística y Destino, que son en los cómics las madres de Pícara, ¿vale? Ajá. Estas eran dos señoras que vivían juntas y básicamente eran lesbianas, con la particularidad con la particularidad de que Mística cambia de forma. Por tanto, de alguna forma, de hecho, durante mucho tiempo se rumoreó porque, a ver, en los cómics, Mística es la madre de Rondador Nocturno, Sí. ¿vale? Es así. En los cómics se rumoreó que la madre de Rondador Nocturno era Destino y el padre era Mística, que había cambiado de forma, se había De hecho forma. hombre exactamente, y eran la madre y el padre. Esto al final no fue así, Madre pero en mía. fin, vivían juntas y era algo clarísimo. O por ejemplo, Juggernaut y Tom el Negro, que son una pareja que estaban siempre juntos y siempre había ahí como una especie de rollo raro. Pero en general, Sí, además, los de X-Men, bromance raro. sí, exacto, un bromance muy raro. Siempre ha habido, en general, sobre todo los X-Men, tenían mujeres muy, ¿cómo te diría? Muy fuertes, ¿vale? Sí. Y con relaciones entre sí muy potentes. Tormenta, Phoenix, Dazzler, Rachel Summers, son personajes cortados con un patrón que me flipaban y que en general eran bastante queer, ¿vale? De hecho, Dazzler, una anécdota, es un personaje que ha salido en las películas, en la última, la de Phoenix, en la horrorosa película de Phoenix de hace un par de años. Dazzler es un personaje que canta. No sé si te acuerdas en la película de Dark Phoenix que están en el campo y No, he los mutantes intentado borrarla alrededor de mi de... memoria. Pues bueno, pues se ponen como una especie de fogata, un poco hippie, y se ponen a escuchar a una chica que canta. Esa chica que canta es Dazzler. Originalmente Dazzler era una propuesta de película de los 70 que iba a estar interpretada por Bo Derek, Cher, Donna Summer y los Village People. Madre mía. Una especie de musical que no puede ser más marica. Sí, sí, iba a ser Al gay fin, la película. vamos, ojalá haya un universo en el cual se ha hecho Y es, maravillosa. y es película de culto. Exacto. Yo lo veo como un Xanadu, ¿sabes? Una película que luego hubiera sido un fracaso, pero, pero que hubiera estado guay. Pues esta es Dazzler. Sí. En general, por cierto, todos estos cómics de la época de Chris Claremont, los que lo queráis leer, están en los Omnigold de la Patrulla X que publica Panini. Son 3 o 4 de los que llevan publicados y es maravillosos. ¿Tú eras fan de Dazzler entonces cuando eras más pequeño, más adolescente? Me encantaba. Es que Dazzler es Kylie Minogue. O sea, si tienes que poner una actriz cantante, es Kylie Minogue. Es maravillosa. Recuerdo que Julián, de hecho, también, uno de sus deseos del el episodio que grabamos hace 2 años, era que de alguna forma hicieran la película de Dazzler. Es que era maravillosa. Pero bueno, oye, ahora con Disney, vete a saber, que se ponen a hacer películas y series y te sacan una serie de unos años de Dazzler. Que tampoco es nada extraño. Ya, pero no, se me da miedo porque Disney ya también seguro que edulcoraría muchísimo el tema y no sé si tú estás familiarizado con Jem y los hologramas. Sí. Fíjate, cada vez que oigo hablar de Dazzler me acuerdo de Jem. No sé por qué, tienen un poco el Sí, mismo rollo, ¿no? además sí, incluso visualmente, porque tienen Sí. esa especie de antifaz en la cara. Y el tema es que la película de Jem y los hologramas que le hicieron hace como unos años, yo la esperaba mucho en plan de, "Buah, esto puede ser la hostia". Y a mí me pareció un poquito una oportunidad muy perdida Sí, de lo hecho que pasó hicieron. sin pena ni gloria. Exacto. Pero entonces, me estás hablando además de mujeres como muy fuertes en el cómic, que además siempre veo a mis amigos en general, maricas que son lectores de cómics, siempre como que se fijan en ellas, no en ellos. Es que son divas. Claro, me recuerda un poco a mi obsesión, ¿no? Con John Crawford, con Betty Davis, que son así como grandes leyendas del cine. Pues un poco es la contraparte del cómic, ¿no? Esta Tal Tormenta, cual, Emma Frost. tal cual. En Los Me hace Vengadores mucha tenía la gracia. testosterona con Capitán América, Thor y demás, y en los X-Men tenías todo mujeres poderosas
maravillosas todas, con un punto incluso bitchy, muchas de ellas. O sea, es que era maravilloso. Tú si ahora te dijeran, hacemos una película de la superheroína que tú quieras, ¿a quién elegirías? Pues es que diría Fénix, pero como la han cagado, pues ya. Esa mejor la. No, Tormenta. Tormenta sería espectacular. Podrían hacer un. Pero tienen que coger una actriz. Una actriz que sea. O sea, una persona que tenga un carisma No te importante. vale Halle Berry. No, por favor. Mira, tiene que ser alta. Es que tiene que entrar en una habitación y te deja muerto. O sea, Y llenar la habitación. todo el mundo se gira. Sí, sí. Vale. Bueno, estamos hablando entonces de que en los 80, 90 todavía no hay ninguna clara representación LGTB, pero sí tenemos pues esta especie ya de pues de mujeres fuertes, de mujeres empoderadas, ¿no? Sí que hay un gay. Sí, hay un gay que es Estrella del Norte, que es North Star. No es el primer gay que hubo en los cómics de superhéroes, porque hubo otro en DC antes, que extraño, pero es el más conocido. Lo que pasa que, claro, no podían decir que era gay, porque en aquella época había un tipo, un editor, que se llamaba Jim Shooter, que hizo muchas cosas buenas, pero también era un poco homofobito. De hecho, sí. De hecho, bueno, es muy famosa una historia de Hulk, que él, no sé si guionizó o editó, y directamente mandó dibujar, digamos, en la cual a Bruce Banner, Hulk, unos chavales le intentan violar en las duchas. Madre mía. Y entonces, y dice que eso está basado en una historia que a él le pasó. Entonces lo debían dejar un poco traumado y se negaba que hubiera cualquier tipo de afirmación de que algún personaje era gay. Entonces, me estás diciendo que North Star era gay, pero no se podía decir en el cómic. Exacto. Aparece con un amigo suyo, que claramente era un hombre pues tirando afeminado en el dibujo, y era su amigo, pero no decían nada. Pero era Vox Populi entre la gente, entre el fandom era Vox Populi que era gay. Lo ¿De que qué pasa, año más o menos sí, estamos hablando? 80 y... Bueno, se fue presentado en los 80, primeros de los 80, finales de los 70. Pero no es hasta del 81, 82 que hace una colección propia de Alpha Flight, que es un grupo canadiense, porque North Star es canadiense, porque además de homosexual es terrorista, de los de Quebec. Este es de los francófonos estos de Quebec, era terrorista, empezó como terrorista. Y bueno, le dan una serie propia a ese grupo que fue presentado en los X-Men y ahí desarrollan un poco los personajes. Y uno de ellos es North Star, que presentan, pues eso, tiene su amiguito y en ningún momento se dice que es gay. Pero de repente, a mitad de los 80, empieza a tener unas toses extrañas. Empieza a toser, exacto. Y empiezan a salir como manchas en la piel, ya sabes. Evidentemente se estaba dejando caer que pudiera haber contraído el VIH. Sí. Pero esto no podía ser. No podía porque, claro, no podía tener un superhéroe el VIH. Entonces, al final, se inventaron que era medio elfo y que lo que le pasaba era que, vamos, que tenía una especie de enfermedad de elfos. Madre y aquí mía. Nunca se supo nada, sí. Y aquí paz después gloria. Tal cual. No fue hasta los 90 que salió del armario. Vale. Y ahí ya, pues sí, pues fue el primer personaje así más conocido homosexual. Luego ha sido miembro de la Patrulla X y, bueno, hasta se ha casado hace unos 10 años. Se casó en un cómic de Astonishing X-Men con su novio y ahora vive pues muy feliz. Ah, claro, pues es que esa boda a mí me suena, sí, hace 10 años, pues justo cuando yo vivía en Londres, recuerdo que se publicitó mucho la primera boda gay en cómics Marvel, ¿puede ser? ¿Que fuera la de North Star? Sí, se fue la primera boda de Marvel, exactamente. Porque ha habido otras previas, exactamente, ha habido alguna otra boda de otros personajes, pero de Marvel fue la primera gay. Ah, pues fíjate que yo me compré el cómic y me compré hasta la versión alternativa de portada del cómic, o sea, lo tengo ahí guardado y todo. ¿Y no te compraste el álbum de boda que también sacaron? Una especie especial con fotos de la boda. Sí, que luego al final por detrás ponía, y aquí pon la tuya. No, lo ponía en la portada, en plan de aquí pon la foto de tu boda. Qué guay, me encantó. Vale, entonces, claro, estamos hablando de que es un personaje de los 80, que sale del armario en los 90, por lo que me has comentado, y que se casa en los 2010, como si dijéramos. Pero, sí. ¿cuál ha sido la situación de otros personajes?
Pues a ver, el tema sobre todo de los personajes LGTB es que pasan dos cosas. La primera es que hasta hace bien poco eran siempre personajes o secundarios Sí. o que eran nuevos. Y bueno, a ver qué pasa con ellos, pero nunca se habían atrevido a hacerlo con personajes más grandes. De hecho, no es hasta hace cerca pues eso, de los años 2000 empezaron a marcar el inicio de empezar a meter personajes o más representación LGTB en los cómics. Hubo unos años ahí, en los 90, en los cuales empezaron a hacer cómics para adultos, Marvel y DC, unos cómics más mainstream como Los Invisibles, que tenemos un personaje trans, Lord Funny, que es maravillosa, o Sandman, que es una obra que el que no lo haya leído tiene que leerla porque es magnífica, de Neil Gaiman, donde hay muchísima presencia LGTB, o Constantine, que tuvo esta película con Keanu Reeves, no sé si te acuerdas. Pero Exacto. en la película no aparecía nada de esto, ¿no? No, es bisexual solamente. Es bisexual Ajá. en este caso. Y muchos otros. Pero estos siempre eran personajes, como te digo, para líneas de cómic adulto. No es hasta los 2000 que de alguna forma se cierra ya, se da carpetazo al Comics Code. Y entonces Marvel y DC también marcan sus propias notas para, bueno, no notas, catalogan sus productos como adultos o PG-13 o para todos los públicos, ellas mismas con sus propias, Valoraciones. calificaciones. Ujú. Exactamente. Y el Comics Code pasó a mejor vida. Mira, por suerte. Pero vamos, aún fueron 10 años que tampoco te creas que hubo mucho cambio, ¿eh? De hecho, algunas cosas fueron hasta un poco sangrantes. Por ejemplo, en Marvel hicieron un cómic que se llamaba Rayo Kid, porque esa es otra. Empezaron a hacer en Marvel aquello de, bueno, pues este personaje no sabías que era gay, es de toda la vida, y de repente ahora te decimos que es gay, como el personaje de Ajá. Rayo Kid, que hicieron una colección que es todo lo que no hay que hacer con un cómic gay, ¿vale? Era un cliché andante el personaje. Muy Ay, madre. amanerado, siempre un poco picaresco con los hombres heterosexuales. Era un cómo no hacer las cosas. Pero las portadas eran muy guays, porque el personaje de Rayo Kid es un pistolero del oeste, y entonces todas las portadas, pues imagínate, es él con la pistola en el paquete. O, ¿sabes, no? Con la mano, o sea, con la pistola apuntando al paquete y la otra pistola soplándola. Entonces, son portadas muy chulas. Vendían el cómic solo porque eran portadas muy llamativas, pero lo de dentro era bastante malo. Pero para que lo entienda yo, ¿este personaje ya existía antes? Claro, este es el personaje de los años 60, de cuando Marvel hacía cómics de westerns. Marvel en los años 60 tenía línea de cómics del oeste. Y lo reconvierten en personaje gay de repente, ¿no? Como para Exacto. intentar darle un nuevo giro. Exacto. Que es algo que luego han venido haciendo, ya te contaré, con otros personajes más conocidos. Pero de momento, este fue de los primeros que reconvirtieron a gay. ¿Y cómo fue la recepción del público en general? Pues no gustó mucho. No gustó ni a los que estaban en contra de que este cambio pudiera hacerse, por ser un poco retrógrados, y tampoco entre el público LGTB gustó mucho porque, como te digo, era un poco caricaturesco del propio colectivo. Claro, o sea, era ese momento en el que la marca Marvel, en este caso, quiere hacerse la moderna, ¿no? Y quiere ser inclusiva, pero sale mal. Pero mal, exactamente. Exactamente, cómo hacerlo mal. Tienes que irte a otras colecciones más pequeñitas, de estas que nadie ve, para encontrarte relaciones pues un poco más chulas. Por ejemplo, una colección que se llamaba Exiliados, donde son versiones alternativas de los personajes, y te encontrabas con que, por ejemplo, una versión de Fuego Solar era pareja de una versión de Mary Jane, la novia de Spider-Man, si no recuerdo mal. Y es una relación lésbica muy guay, pero como es un cómic que pasó desapercibido, pues estaba muy bien llevado. Vale, colecciones así más fuertes, entonces, cuando encontramos allá los 2000 Sí, más centrados. claro. Para mí en Marvel en concreto, y en DC también ocurrió más o menos en la misma época, en 2005 o así, empiezan a aparecer ya personajes LGTB potentes. Para mí en Marvel el más poderoso, el grupo más importante que ha salido hasta ahora es los Jóvenes Vengadores, porque todos los personajes prácticamente son queer, que es donde ya hemos llegado a
Wiccan y Hulkling, que es el hijo de la Bruja Escarlata y el hijo del Capitán Marvel con una princesa Skrull, que son pareja. Pero es que aquí tenemos no solo a ellos, tenemos a Miss América, que es hija de dos madres y es pansexual, por decirlo de una forma. Tenemos a Prodigy, que es un mutante bisexual, a Marvel Boy, que también es bisexual y ahora mismo es pareja de Hércules, por ejemplo. Este grupo es súper guay. Y de hecho, lo voy a recomendar porque es un tomo único que se llama Jóvenes Vengadores, de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Son 12 numeritos, es un tomo que recopila los 12 números y es muy chulo, una forma de entrar a Marvel muy distinta, un enfoque muy, muy interesante y para gente joven y desde luego si quieres un enfoque un poco más LGTB es una forma muy, muy guay de entrar. Qué guay, pues queda recomendado y de hecho no descarto yo mismo ponerme con ellos. Este es muy chulo, de verdad que es recomendado. Porque, claro, luego siguiendo con Marvel, también tenemos otra serie muy chula que están haciendo ahora, que es Runaways, donde tenemos... Bueno, ¿has visto la serie de Runaways que también está bastante bien? No la he visto. Pues está chula, está bien y también tiene relación lésbica. Aquí en concreto tenemos a Carolina, sale con Xander, que es un Skrull, una Skrull, porque como son multiformes, y ahora sale también con Nico Minoru, que es otro de los personajes. La colección de ahora es muy recomendada, llevan 5 tomitos y está muy bien. Pero vamos, en general todos estos cambios de Marvel sobre todo ocurrieron en los años 2010, que había un editor que se llamaba Axel Alonso que intentó dar otra... Hizo muchas cosas mal, hizo muchas cosas bien. Intentó dar un nuevo aire a las colecciones y hizo cosas que irritaron a mucha gente, como hacer que Capitán América fuera negro, que Thor fuera chica. Exacto. Que Iron Man fuera una chica negra también. Claro, ahora tenemos, por ejemplo, la serie de Halcón y Soldado de Invierno, que puede que tengamos, bueno, puede que tengamos, ¿no? De ahí viene, claro. En los cómics Halcón fue el Capitán América. O sea que bueno, por mucho que a la gente no le gustara, al final es la rumbo que están tomando también en el MCU. Sí, al final lo que hizo Marvel en esta última década fue abrir un montón de personajes nuevos tomando los mantos de personajes tradicionales con otras etnias, otros géneros. Y a mucha gente no le gustó porque querían a su Capitán América, a su Thor, pero en general funcionó bastante bien, sobre todo para ampliar el lore, ¿sabes? De las diferentes colecciones. Y ahora que estamos de alguna forma sustituyendo los principales personajes como Thor o Iron Man, pues es cuando entran los sustitutos que ha habido en los cómics. Claro. Entonces, ¿podremos encontrarnos también en el MCU una Thor mujer? Es que eso viene ahora, viene en Thor Rock and Thunder, creo que se llama la película que viene, donde Natalie Portman va a ser Thor. ¿Qué dices? Me muero. O sea, Natalie Portman es de mis actrices favoritas de la vida. Pues vuelve, que se fue un poco asqueada porque no le hacían casita en todos. Es que de hecho en la última de Thor, que creo que es la última que sale, ¿no? Es casi como que dices, ¿para qué has venido? O sea, para eso sí, no haber nada, venido. fue una mañana allí con un croma de fondo y ya está. Qué fuerte, pues mira qué Sí, alegría. de hecho, tienes que ver las fotos de los sets, se ha puesto toda toreta. Sí. Qué fuerte. Muy guay. Bueno, tenemos entonces ya los maricones se pueden casar y todo en los cómics de Marvel. Sí. En los X-Men, que era tu colección favorita, ¿algún X-Men así que quieras destacar actual? Pues es que yo creo que lo que es el grupo de personajes con más personajes queer son los X-Men. En los Vengadores los puedes contar con los dedos prácticamente. En Cuatro Fantásticos igual, pero en los X-Men es que tienes Mística y Destino, ya hemos hablado. Anole, que es un personaje que es una especie de como un niño reptil que apadrinó Estrella del Norte. Tenemos a Rictor y Estrella Rota. Estrella Rota apareció en Deadpool 2 durante unos segundillos. Que también es una pareja gay muy chula. ¿Tú te acuerdas este grupo de mutantes que se monta a Deadpool que desaparece a los 5 minutos de montarse? Sí, pues uno muy rarito que tenía el pelo rojo, ese es Estrella Rota. Ese en los cómics es bisexual y sale con Rictor, que es un mutante que tiene la capacidad de temblar el suelo. Ajá. Sí. Tenemos a Christian Frost, que es el hermano de Emma Frost, la Reina Blanca. Es un personaje bitchy por excelencia y tiene un hermano que es también bastante bitchy y muy guay. Que aparece ahora en una serie
que se llama Los Merodeadores, que también es muy recomendada, con Kitty Pryde, que sale del armario como bisexual, y con Christian Frost, también sale el Hombre de Hielo, que ha salido del armario. Es que este personaje es muy importante, el Hombre de Hielo, ahora contaré, porque el Hombre de Hielo en los cómics Marvel ahora es gay. Anda. Claro, pero digamos, retroactivamente, ¿sabes? De repente ha Vale. salido del armario. Y de una forma un poco curiosa, porque en los cómics hay un momento de la historia, hace unos 6-7 años, que la bestia viaja al pasado y se trae a los personajes del pasado al presente. Ujú. Se trae a Cíclope, a Jean Grey, al Ángel, al Hombre de Hielo y a la bestia al presente, y por movidas se quedan aquí, no pueden volver. ¿Qué pasa? Que el Hombre de Hielo jovencito se encuentra aquí con más libertad y sale del armario. Y se enfrenta de alguna forma con su contrapartida adulta, que siempre ha sido homosexual, pero estaba como... En secreto. Exacto. Y claro, el chaval jovencito pues lo lleva con total naturalidad, sale con su novio inhumano, y el otro de repente se da cuenta de que otra vida es posible y sale del armario. Y tenemos una colección. Es que es muy guay, es que es... Hay gente que le sacó de sus casillas que ocurriera esto. Pero... Ya me puedo imaginar. Claro, pero sinceramente este es un personaje que de toda la vida para mí tenía algo raro. O sea, siempre ha habido un mensaje por detrás. De hecho, en los años 90 tuvo un problema con sus padres, un poco parecido a lo que ocurre en el cine, esa especie de conversación. Sí. Ocurrió algo parecido. Entonces, evidentemente, nunca lo había dicho, pero siempre había ahí un mensaje detrás, un poco, ¿sabes? Un subtexto. Ya. Entonces, ahora mismo en los X-Men tenemos a 2 hombres de hielo y los 2 maricones. No, ya no, el chico volvió al pasado y ya están, pero sí, ahora solo está el adulto. Pero el adulto tiene una serie propia que lleva 3 tomitos, muy guay, guionizada por Sina Grace, que también recomiendo si queréis así un cómic. Sí. Sina Grace me suena, ¿puede ser que haya hecho también Power Rangers? Es posible, es posible. Es que me suena un montón, y yo el único cómic, lo tengo que confesar, los únicos cómics que leo actualmente son los de Power Rangers, que me flipan, pero claro, vienen un poco de mi nostalgia noventera, pero sí. Los cómics ahora mismo son súper adultos y son muy guays, y me suena un montón, lo tengo que buscar ahora, pero me suena un montón que Sina Grey, uno de los últimos arcos de la colección Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers, porque ahora se han dividido, pero de los últimos de la colección Tocha, creo que estaban guionizados por él o dibujados por él. Te lo confirmo, es él. Pues ya está. Pues este autor entonces hace de Hombre de Hielo, me estás diciendo, ¿no? Ese es el responsable actual de Hombre de Hielo. Sí, hizo una colección de 3 tomitos que está muy chula, donde también se presenta a el primer X-Men drag queen. Bueno, por favor. Sí, que es Shade, y está un poco basado en, ¿cómo se llamaba este? A ver, es un poco Peppermint, un poco de este rollo de drag queen, y está muy guay. Es una colección muy divertida, que yo recomiendo, sí. Oye, pues mira, yo ya estoy aquí con la libretita apuntando. Jóvenes Vengadores, ahora Iceman. Sigue. No, a ver, ya para acabar con Marvel, porque también me gustaría ver un poquito de DC, que también tiene su miga. Una colección muy guay que hay ahora, que también tiene un porrón de personajes LGTB, es Guardianes de la Galaxia. Además está dibujado por Juan Cabal, que es un autor que dibuja espectacularmente bien, sobre todo a los tíos. Donde tenemos a Dragón Lunar y Phyla Bell, que es otra hija del Capitán Marvel, que son pareja. Tenemos a Hércules con Marvel Boy, que también son pareja. Hércules es el Hércules de la mitología griega. Exactamente. Tenemos a Star-Lord, que Star-Lord, el Peter Quill de los Guardianes de la Galaxia, también resulta ser que es bisexual. Anda, pues esto le debió hacer una gracia a Chris Pratt, que vamos, con lo... Ya, hombre, con lo... Sí, con lo LGTB friendly que es el guiño. Exacto. Pues sí, ahora es LGTB y es una colección muy chula. Y no me quiero dejar a el hijo de Lobezno, que está tremendo, que se llama Daken, o Daken, y que es bisexual. Pero además lo utiliza un poco a su... ¿Sabes? Que es un Pica Flintstone, está ahí todo el rato
Claro, sí. Que sabe que es equipo, guapa y lo aprovecha. Exacto. Y está muy guay. Así que, como ves, a día de hoy tenemos muchísima representación. Tenemos muchísima representación y tenemos mucho por donde pueden tirar y donde pueden aprovechar también desde el MCU. Yo ya creo que ya no valen excusas porque hay material para sacar en las nuevas fases. Claro. Bueno, cerramos Marvel, si te parece, Bien. y vamos a DC. Sí. Cuéntanos, ¿qué ocurre en DC? Supongo que la trayectoria es un poco similar, ¿no? Sí, es muy cuanto a representación. parecida. Sí. A ver, es un poco hablar de Marvel y DC porque son las dos más importantes. Claro. Las otras editoriales que ha habido, al ser más pequeñas, también tienen más capacidad de hacer cosas sin que, ¿sabes? Sin que llegue nadie a prohibirles o a echarles la cantada, porque son más minoritarias. De alguna forma, estos productos destinados a gente joven, cuanto más populares son, más en el ojo público están, más susceptibles son de que haya alguien que se dé cuenta de que, mira, mi niño está leyendo un cómic en el que aparece este personaje, que es así. Ajá, claro. Entonces, por eso Marvel y DC son un poco como los dos grandes editoriales a nivel de cómic en los cuales me quiero un poco centrar. Claro. DC tampoco te creas que he tenido, o sea, ha sido muy progresista en muchas cosas. Por ejemplo, en representación femenina mucho más que Marvel, porque de siempre ha tenido colecciones propias protagonizadas por mujeres como Wonder Woman, Batgirl, Harley Quinn, que Marvel siempre ha tenido bastante problema con las colecciones protagonizadas por mujeres. Siempre le cuesta, pero le cuesta. No es que le cueste tenerlas, sino que le cuesta que vendan. No consigue tener un personaje femenino que esté ahí, ¿sabes? Que arrase. En cambio, exacto. DC tiene un montón, o por lo menos mucho más conocidos. Entonces, en representación femenina tiene un montón, pero en LGTB, pues no tanto. Flojea de hecho, un poco. Para mí, en los últimos años, un poco menos que Marvel. A ver, fueron los primeros que metieron un personaje gay, como he comentado, el extraño. Pero también te digo que era un personaje un poco extraño, como dice la palabra. Era un poco, sí, afeminado, un poco... Una representación para mí no era positiva. Pero bueno, ahí estaba. Bueno, Pero era un momento tenemos, también sí. que cualquier representación, ¿no? Quizá era necesaria, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que es verdad que DC dio el campanazo a finales de los años 90, principios de los 2000, con un par de personajes que lo petaron, que son Apollo y Midnighter, que vienen a ser como una especie de Superman y Batman. Es decir, es un personaje, uno es como un Superman, porque es apolíneo, dorado, poderes muy similares a Superman, y un personaje llamado Midnighter, que es como un Batman, ¿vale? Así de la noche, cuero, y los dos son pareja, y se casaron, y pareja además no de un besito, o sea, claramente mostrándose afecto. Yeah. Y es una colección muy guay que también recomiendo. Authority es una colección que está siempre en los kioscos, es de finales, en las librerías, en los kioscos parezco yo. Pero bueno, ya me entiendes. Hay una colección que siempre está ahí porque vende muchísimo de toda la vida. Un exitazo es Authority. Y tiene como personajes principales a esta pareja que en su momento fue bastante controvertida porque era tan evidente que era una representación de Superman y Batman que era casi un ataque, claro, una especie de ataque, ¿no? Contra los personajes. Pero bueno, realmente son de la misma casa, ¿no? De DC. Bueno, aquí entra un poquito en... A ver, no es exactamente de DC. Cuando empezaron eran de otra editorial. Lo que pasa es que esa editorial fue comprada por DC al poco tiempo, de forma que a día de hoy están integrados, pero en su momento no lo eran. Vale, por eso lo hicieron, si no lo hubieran podido hacer. ¿Qué más tenemos por aquí? Por supuesto, Wonder Woman. Wonder Woman es bisexual, confirmadísimo. Además, es que ¿Pero es evidente. real? Sí. A ver, no se ha dado picos con ninguna chica en los cómics. No se ha dado un pipazo, como si dijéramos, como diría Lola Flores. No se ha dado un pipazo. O sea, de personaje canónico no. Podemos encontrar, pues, ver cómics alternativos de otras versiones y demás donde se ha ocurrido. Pero sí que está claro a nivel, o sea, argumentalmente lo han dicho, que allí en Isla Paraíso, pues, estaban todas juntas y se lo pasaban bien, solas. En Isla Paraíso se cuecen cosas. Ellas solas se lo tenían que pasar bien también, ¿sabes? No necesitaban de ningún caballero.
De aquí recomiendo muchísimo Wonder Woman Tierra 1, que es un cómic de Grant Morrison y Yannick Paquette, que es maravillosamente dibujado por Yannick Paquette, que es muy fácil de entrar y aquí sí que se explota pues que sean mujeres liberadas y que han estado cientos de años ellas solas y bien a gusto. Y bien a gustito. Exacto. Las Amazonas. A ver, más bolleras, venga. Pues tenemos a Batwoman, y como ves en DC son casi todo mujeres. Tenemos a Batwoman, que es muy guay, porque Batwoman es un personaje muy fuerte porque es Batman en femenino. Date cuenta que todos los personajes que tenemos hasta ahora son o secundarios o... A ver, no vas a tener Capitán América gay, ¿sabes? No vas a tener a Thor gay. En cambio aquí tenemos una Batwoman, que es la versión más femenina de Batman, lesbiana, además abiertamente. Entonces es un personaje, creo que es muy positivo y además la colección es muy buena, porque también te digo, encontrar personajes LGTB que tengan colecciones realmente buenas es complicado, ¿vale? te puede gustar, te puede hacer gracia, te puede entrar mejor por el tema, pero que sean objetivamente buenas y puedan gustar por igual a un público que no busque ese tipo de contenido o que no busque ese plus, pues no es tan sencillo. En cambio, aquí tenemos una que de cajón va a gustar a todo el mundo. La Batwoman de Greg Rucka y J.H. Williams III es muy buena, es buenísima. Y esta chica tiene serie. No sé si la has visto. Es lo que te iba a preguntar. Claro. ¿Y está basada en esta Batwoman, lesbiana? Kate Kane. Sí. Está basada en ella. Lo que pasa es que esta serie creo que ha sido un poco fracasillo porque lo interpretaba Ruby Rose, que es una actriz también, abiertamente lesbiana, pero que ha durado una temporada. Abandonó la serie y ahora han puesto a otra chica distinta, en este caso una chica de color que no sé muy bien cómo ha cogido el manto de Batwoman, pero que bueno, mantiene el punto queer, o sea, sigue siendo lesbiana. Otro personaje muy guay que tenemos en DC es Harley Quinn, que es novia de Poison Ivy o Poison Ivy o como se diga. Poison Ivy. No sé. Sí, pero fíjate esto es un poco... Sí. Todos estos salen un poco de, como si dijéramos, de Batman, ¿no? Están como orbitando, ¿no? Alrededor de Batman. Tanto Batwoman como Harley Quinn orbitan alrededor de Batman, sí. Lo que pasa es que Harley Quinn y Poison Ivy oficialmente no son pareja, pero vamos, son igual que el Capitán América y Bucky tienen un bromance muy especial, estas lo tienen, pero es evidente. Pero DC se ha negado por activa y por pasiva a oficializar, a emparejarlas. Hasta hace nada. Exacto. Sí. Como Batwoman tenían una serie con una chica abiertamente lesbiana, con pareja, y cuando llegó el momento de hacer la boda, DC dijo que no querían que ese personaje se casara con otra mujer. Y de hecho los autores de aquel momento dejaron la serie por esto, porque si DC no quería ir por ahí, pues no querían tampoco seguir en la colección. Claro. Y ahora parece que ya más o menos sí que están más oficializadas. De hecho, en este especial que hemos comentado al principio del podcast de DC Pride, allí hay un montón de portadas, salen juntas y es que es evidente que son pareja. Por fin Harley Quinn se ha independizado del Joker, de esa relación tan tóxica. Es lo que te iba a preguntar, porque hemos tenido hace poco en cine la película de Harley Quinn, la de Abres de Presa. ¿Tú crees que tirarán por ahí con este personaje? ¿O el cine realmente, las películas de DC no van tan acordes con los cómics? Yo con DC en el cine ya no sé. Como tienen tantos problemas abiertos y ahora están recuperando la JLA de Zack Snyder, no sé por dónde van a tirar. Como no está funcionando tan bien como las películas de Marvel y no consiguen atinar, pues vete a saber. Pero creo que Harley Quinn es de las pocas que funciona. Yo creo que ¿por qué no? Claro que sí. Además, el carisma de Margot Robbie, que la verdad es que ya piensas... Se lo come. Sí, piensas en Harley Quinn en cine y piensas en Margot Robbie directamente. Tal cual. Es que es maravillosa, es maravillosa. ¿Algún personaje de Batman que también sea LGTB? No, ojalá Nightwing, que Nightwing es... hoy me decían en Twitter, porque una de las portadas que han hecho de Death Pride salía Nightwing. Nightwing, por si no lo sabes, es Robin, el Robin primero que hubo, y ya se hizo mayor, y bueno, pues un poco se emancipó de Batman y se hizo Nightwing,
que lleva un traje azul muy chulo y es el culo de DC. O sea, además hay mucho... O sea, tú buscas Nightwing culo y sabes que se Es canon. se preocupa mucho de que aparezca siempre en pantalla, ¿vale? O Vaya, en vaya. viñeta. Y es un chico muy mono y siempre todos estamos deseando que diga que es gay, pero el pobre no, que no. No termina de salir, Termina ¿no? De lanzarse. Antes de pasar, de dejar a Batman y pasar a otros personajes, quería preguntarte, porque claro, de Batman y Robin hemos tenido muchísimas versiones cinematográficas de tele. Tenemos la serie, casi, ¿no? De las primeras series que hubo de Batman, que era así como más camp, que esta quizá crea esa especie de Batman chiste, ¿no? De Batman... ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, luego tenemos ya una de las que, según muchos de los expertos, definen como películas más queer que hay, que es la Batman y Robin de los 90. Totalmente, sí. ¿Tú qué opinas de realmente esta relación entre Batman y Robin? A ver, una cosa es lo que quiera y otra cosa es lo que sea. A ver, la verdad es que hubiera una relación rara entre ellos, ya no solamente él es menor, entonces ya pasamos al terreno muy creepy del tema. Yo siempre lo he considerado más un hijo adoptivo a, a Batman y A Robin. Robin. No he visto nunca ahí un tema especial. Pero sí que es verdad que las películas de los 90 de Joel Schumacher son tremendamente queer. O sea, los pezones, esos corpachos marcando Hombre, todos y los pectorales. Chris O'Donnell no parecía menor de edad en esa película, la verdad. Claro, porque yo creo que si querían marcar esa especie de bromance o relación, tenían que hacerlo un poco mayorcito. De todas formas, Chris O'Donnell era un poco más la versión, digamos, de Nightwing que te comento. Ese Robin ya un poco adulto. Más Claro. mayor. Es que si te paras a pensar, es bastante horrible lo que hace Batman con los chavales. O sea, te coge, te entrena y siendo menor, siendo con 14 años, te lanza ahí contra psicópatas asesinos como el Joker o el Pingüino. O sea, analizándolo fríamente y quitándole el velo de los cómics que te permite un poco hacer mirar para otro lado, es muy raro lo que hace Batman con los Ya. chicos. Y cuando llega a una nueva edad, ¿los echa y se busca un nuevo Robin o cómo hace? No, se van yendo. Batman, en concreto Nightwing acaba un poco hasta las narices de Batman y de sus paranoias. Y el último Robin que hay es porque es directamente su hijo, es el hijo de Batman. Ah, es Es el hijo real Damian Wayne, sí, que es el hijo que tuvo con Talia al Ghul. Y es un pequeño hijo de puta, es el mejor Robin para mí, es muy gracioso, porque es muy cabroncete, es casi peor que su padre, y hacen un dúo muy, muy majete. Entonces, claro, el último Robin ya no da lugar a este tipo de equívocos, porque es de su hijo. Claro. Bueno, pasamos de Batman y Robin ya si quieres y continuamos con Sí. algún otro personaje que quieras destacar de DC. Nada, ya para acabar, igual que en Marvel han sacado del armario de forma retroactiva a Iceman, que es de alguna forma un personaje clásico, pues mostrar esa nueva faceta. En DC recientemente han sacado del armario a otro personaje clásico y es a Alan Scott, que es el Green Lantern de los años 40, el primero que hubo. Antes del personaje que conocemos de las películas o de Vale. las series de televisión, hubo un Green Lantern con un traje muy hortera, porque lleva una camisa roja, una capa por un lado amarilla, por otro lado morada. O sea, es como el sueño de un Madre mía. daltónico. Sí, muy loco. Que además en los cómics es curioso porque su hijo, que es Obsidian, es gay. Es También. decir, sí, era un personaje muy secundario, pero era un personaje gay. Y ahora ha salido que Alan Scott también ha salido del armario. Es un señor ya mayor, tendrá como unos 60, 70 años. Bueno, oye, mira, la Y bueno, gente LGTB claro mayor que también sí, existe. claro que sí, transversalidad en LGTB. Y, y bueno, siempre está bien que los héroes que hasta ahora conocíamos, pues formen parte de ese espectro. Que no solo sean personajes nuevos o los secundarios, sino que personajes de toda la vida, de alguna forma, pues formen parte sí, que sean LGTB.
Yo lo veo muy positivo, la verdad. Sí, en el caso de Alan Scott, ¿crearon una historia en concreto para que saliera del armario o simplemente directamente una nueva colección y ya está? Fue un poco raro. En DC cada X tiempo hacen una especie como de reinicio, ¿vale? De alguna Ujú. forma reinician las colecciones de alguna forma y cuando empiezan desde el nuevo número uno y puedes entrar sin que te preocupe lo que ha ocurrido antes, ¿vale? Y uno de sus últimos reinicios fue en los años 2011 o 2012. Hicieron una colección donde a estos héroes de los años 40, el primer Flash, el primer Linterna Verde, etcétera, como que los reiniciaron desde el principio. Y en concreto aquí, en vez de ser un señor de 60, 70 años, era un joven de 30 que adquiere sus poderes y ahí se establece que es gay. Ajá. Esta colección pasó un poco mejor vida y lo que han hecho ha sido trasladar ese concepto de que Alan Scott Ah, es homosexual al personaje clásico en DC, que es el señor, ya te digo, que es pues 60, 70 años. Es un poco. Es que a ya, veces hacen ya. cosas de estas, ¿vale? Hacen reinicios, hacen versiones de personajes, a ver cómo funcionan. Y cuando un personaje funciona, intentan, digamos, fusionarlo con la versión más clásica que conocemos. Ah, vale, vale. Yo es que ya te digo que soy totalmente ajeno al mundo de cómics, entonces, claro, estas cosas me parecen súper raras, súper extrañas. No, pero está muy bien. Una vez te metes es muy divertido. Hacen locuras que hay que tener la mente abierta para entenderlas. ¿Alguna cosita más que destacar? No, en general es que realmente, más allá de estos personajes, bueno, llegará alguno que me dirá, este es súper importante y también es LGTB. Pero bueno, creo que hemos hecho un repaso bastante importante por los diferentes personajes de Marvel y DC. Hay otras editoriales, también con cómics bastante mainstream que van sacando personajes LGTB. Ahora, lo que pasa es que ahora ya es más habitual, ¿vale? Tenemos Claro. Black Hammer de Dark Horse, por ejemplo, un personaje que se llama Barbalien, que vendría a ser una versión del detective marciano de DC, bueno, que es homosexual. Saga, otra serie magnífica que está sacando ahora Brian K. Vaughan y Fiona Staples, es muy buena esta serie, también recomendadísima. Aquí el LGTB, el componente LGTB está integrado totalmente, ¿vale? Es que es parte Sí. es que es lo Es chulo, parte de ¿sabes? todo, ¿no? Claro, es lo guay, no está forzado, ni es parte, está muy bien llevado. En Walking Dead también hay personajes LGTB, y en fin, ya es que ahora ya es parte de. Lo bueno de ahora es que forma parte de todas las colecciones y está integrado y no está forzado. Bueno, lo importante es eso también, ¿no? Que de alguna forma sea natural y que quede bien integrado también, ¿no? Sí, yo creo que estamos ya Porque en es un algo normal. momento, claro, estamos en un momento en que por fin las grandes editoriales empiezan a poder sacar esta información. También te digo, es que sí que es verdad que tampoco es necesario que todos los personajes sean LGTB, pero sí que es bueno que haya una representación. Em, Claro. claro, es lo que dicen siempre, pero ¿por qué tengo que interesarme que este personaje sea gay o no? Bueno, pues cuando sale con un personaje femenino sí que te interesa, ¿sabes? Exacto. Entonces, claro, Ahí no le importa, ¿no? Pero sí. claro, pero sí que empieza a haber una representación interesante, interesante con personajes potentes, con potencial para contar buenas historias y yo creo que estamos por el buen camino. Pues esperemos que también cojan un poco el ejemplo, ¿no? En las contrapartes del cine, en este caso el MCU con sus nuevas fases que vienen, esperemos, como hemos intentado antes de elucidar, con esos personajes LGTB y también DC, porque bueno, están un poquito estancados, como tú decías, con la Liga de la Justicia, que sí, el nuevo montaje, que sí no, pero bueno, esperemos que tomen ejemplo. ¿Sabes dónde hay cositas en DC con componente LGTB en las series de televisión? Por ejemplo, tenemos comentado ya Batwoman. Por ejemplo, Ujú. en Supergirl ha aparecido el primer personaje trans, que vendría a ser Dream Girl, que creo que se llama, que además ha aparecido por primera vez en esta serie y ahora lo han metido en las colecciones de cómics. O sea, Sí, ha dado el salto, todo el ¿no? salto. Igual que lo hizo Harley De la... Quinn, por ejemplo. Exacto. Qué Y fuerte. sí, y bueno, ya empezamos a tener incluso representación trans que tampoco había mucha, la verdad.
Tenemos trans, hablabas de Shade antes, una drag queen. Sí. Tenemos de todo, señores. Modistos, hay de todo. Pues amiga, muchísimas gracias por este breve repaso. Bueno, breve o tampoco hemos querido indagar mucho, pero muchísimas gracias porque me dejas las cosas un poquito más claras también. He conocido bastantes personajes que no tenía ni idea de su existencia y de hecho, como te he ido diciendo, me he apuntado ciertas colecciones a las que pienso echarle un ojillo. Muchas gracias. A ti por invitarme, ha sido un placer. Tenía muchísimas ganas de estar en I Like Nelly, así que muy, muy agradecida y emocionada. Yo creo que se viene secuela de el Underground, porque el Underground del cómic yo creo que también es interesante, ¿no? De comentar. Yo encantado. Pues ya está. Me queda grabado que tú estás dispuesto, así que recordamos tus redes sociales. Si quieren seguirte, nuestros oyentes, es Lord Isasi, Lord_Isasi, como suena. Y bueno, aparte de pues toda esta cultura del cómic y demás, también podréis encontrar pues fotos bastante a veces subiditas, sin camiseta y bueno, con tu maridito maravilloso. ¿Sí? Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y nos escuchamos ya en el siguiente Canelivisión 2001, que será el próximo episodio que grabaremos como celebración del segundo aniversario de Ayla Canelli. Si todavía no habéis votado en la encuesta de Canelivisión 2001, todavía podéis hacerlo y podéis encontrar el enlace en mis redes, @Bertov con 2 Fs en Twitter y @lacanelli en Instagram, donde en la bio de Instagram podéis encontrar el enlace de la encuesta para votar, para calificar vuestras películas favoritas del año 2001 y ayudarme a diseñar este ranking especial de Canelivisión 2001. Y ya está, no me enrollo más. Muchas gracias, Juan Luis, Lord Isasi, y un besito a todos vosotros, cariños. Un besito.